A través de el Facebook Live, el sistema SEUNI, estamos haciendo un recorrido por toda nuestra oferta educativa en todas las áreas. Y bueno, el día de hoy son bienvenidos toda la gente, los aspirantes, los estudiantes, los profesionales, los padres de familia, toda la gente que se conecte y que esté interesada en conocer más, en saber a qué le tira, si estudia, las áreas de oportunidad, el contenido, la vocación, el quehacer diario de los arquitectos. Hoy vamos a platicar particularmente de nuestra licenciatura en arquitectura del sistema SEUNI, para lo cual, como hemos hecho en entregas anteriores, pues hemos invitado a gente calificada, a gente con experiencia, a profesores de esta universidad, para que platiquen con nosotros, para que nos resuelvan un montón de dudas y para que nos amplíen el panorama acerca de las áreas del conocimiento que hemos venido tocando. Y en el caso de arquitectura, quiero dar la bienvenida y saludar. El día de hoy tenemos 4 invitados. Quiero saludar y darle la bienvenida al arquitecto José Marcial Escobedo Méndez. Arquitecto Escobedo, ¿cómo está? Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, gusto estar con ustedes. Igualmente. El arquitecto Juan Enrique Domínguez Pérez. Hola, arquitecto Domínguez, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted. Arquitecto Rafael Suárez Castillo, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Y el arquitecto Guillermo Manuel Olmedo Castillo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto en saludarlos. Un gusto también en saludarlos a ustedes, un gusto saludar a la gente que se conecta y que está al pendiente de esta transmisión. Son 4 invitados el día de hoy, cada uno de ellos con diferentes áreas de especialización, con diferentes experiencias y poco a poco, bueno, en su vocación se ha ido perfilando hacia distintas áreas de esto de la arquitectura. Yo quisiera preguntar a lo mejor, pues, las cuestiones primarias, ¿no? Porque, pues, a lo mejor entre ustedes se puedan entender muy bien y platicar de los mismos términos y todo lo demás, pero nosotros, la sociedad en general, pues a lo mejor no reparamos que cuando vamos caminando por la calle, alrededor hay un montón de trabajo detrás del cual estuvo un arquitecto. Cuando planeamos la construcción de una casa, cuando vemos la historia del desarrollo de los países, de las ciudades, de los pueblos, ha habido un arquitecto. Cuando paseamos por un parque, cuando, no sé, la arquitectura me parece, y esa es una reflexión que se me ocurre ahora mismo, es muy importante, muy importante. ¿Qué es la arquitectura, queridos invitados? ¿Qué es la arquitectura? ¿A qué se dedica? Quítenos la duda, ¿qué sí y qué no es la arquitectura? Me gustaría empezar con el maestro Escobedo Méndez, si le parece. Claro que sí. Bueno, una de las cosas importantes que por lo menos yo he aprendido, que bueno, aprendí en la universidad y que ahora en el momento de estar ejerciendo la profesión, es que la arquitectura va más allá de mover los espacios, como ciertamente algunas personas han definido. Creo especialmente que la arquitectura es una de las bellas artes. Y al ser una de las bellas artes, obviamente tiene que impresionar el espíritu humano. Entran en juego, pues, todos los sentidos del ser humano para que esto pueda ser arquitectura. Solamente diría yo con esto, un arquitecto llamado Frank Lloyd Wright, que en 1935-36 hizo su famosa Casa de la Cascada, y si el día de hoy esa casa la transportáramos en alguno de los mejores fraccionamientos actuales, ¿qué les parece la vista? Lomas de Angelópolis, les diría que fácilmente se truena a muchas de las propuestas que tenemos en día. ¿Qué significa? Que cuando la arquitectura la consideramos como una bella arte, trasciende los tiempos. Y creo que aquí lo importante es que nosotros debemos de aprender a diferenciar entre que queremos construir y queremos dejar huella. Es decir, entre construir y hacer arte.
Eso sería para mí la arquitectura. Gracias, arquitecto. Arquitecto Juan Domínguez, su aportación al respecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos los que se van conectando. Es bastante difícil a los tiempos que acontecen, principalmente porque la connotación como tal de arquitectura va supeditada a lo que es el arte, pero de repente también vemos, pasamos por varios lugares en donde decimos, bueno, ¿y esta casa cómo puede ser considerada arte, no? Entonces, si nos basamos al elemento más esencial que tiene la arquitectura, es la transformación del espacio. Todo lo que tenga que ver en el espacio, llámese ciudad, llámese lo que usted quiera, lo que tenga que ver con transformación del espacio, hay detrás una mente maestra, muchas veces es un arquitecto. El problema viene principalmente cuando no está bien hecha la lectura de cada una de estas, tanto del demandante de la ciudad como del propio arquitecto, ¿no? El maestro nos cuenta y nos dice muy bien que forma parte de las bellas artes. Y una de esas gráciles lecturas que podemos tener es la virtud del ser humano. Entonces, la arquitectura tiende a demostrar la virtuosidad que tiene el ser humano. Y tiene dos particularidades interesantes. Es de las bellas artes la más útil, ¿sí? Útil en el sentido físico de la palabra y es la más noble, porque cuando estás en un lugar que no te gusta, no te gusta. Y si está hecho para que no te guste, no te va a gustar nunca, ¿sí? Entonces, esa sería mi aportación por el momento. Gracias. Arquitecto Rafael Suárez. Sí, buenas noches. Bueno, Hola. para mí la arquitectura es la memoria de la humanidad, ¿no? Porque, pues, en la arquitectura podemos ver cómo es que la gente, ¿no? De épocas anteriores, pues vivía y cómo desarrollaba sus actividades. Sí, incluso hoy en día, bueno, cuando no se conoce mucho de alguna cultura o algunas ciudades, ¿no? Que se están redescubriendo, pues se ve a la arquitectura, ¿no? Para ver cuáles eran los espacios y que componen las casas, los palacios, bueno, lo que sea. Y pues ahora sí se hacen conjeturas, ¿no? Es que, bueno, este espacio servía para tal cosa, la gente vivía así, desarrollaba de esta forma sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura, ¿no? Bueno, aparte de un arte, ¿no? Es esa memoria, ¿no? De la humanidad que, pues ahora sí que es para las generaciones futuras, ¿no? Gracias. Y maestro arquitecto Guillermo Olmedo Castillo. A mí me gustaría retomar algunas de estas ideas. Creo que la primera es que sí, efectivamente, debemos de considerarla como una de las artes mayores. Eh, como cualquiera de las artes, tiene propósitos de expresión. Ya el maestro Rafael nos comenta que expresa el sentido de una época, de quiénes somos en determinado momento. Y para ello quisiera apuntar una definición muy académica de lo que es la arquitectura. Es un espacio constructivamente delimitado que nos ayuda al acto humano perfecto. Es decir, esta es una definición totalmente académica, pero que si la desmenuzamos un poquito, nos podremos dar cuenta que no cualquier espacio constructivamente delimitado es arquitectura, sino que tiene que tener algo más, tiene que tener esta capacidad de decir quiénes somos, en qué creemos y en qué momento de la historia nos encontramos. Eso por el momento. Oiga, arquitecto Olmedo, me quedo con usted porque ha dicho algo bien importante, algo que me llama mucho la atención. Esto es, pues hay gente que de repente se avienta, ¿no? A, a construir, a comprar y según ahí a trazar, etcétera. Aquí hay una cosa importante, porque los cuatro han hablado mucho del arte, han hablado mucho del alma de la sociedad como un reflejo, ¿no? A través de la arquitectura. Pero entonces, ¿qué no es la arquitectura? ¿Con qué la podemos confundir? Porque, pues, sabe, hay gente que se avienta a hacer ahí sus construcciones y sus diseños y todo lo demás. ¿Qué no es la arquitectura? ¿Qué no es?
Ok, creo que no, la arquitectura no es solamente una construcción. Por supuesto, requiere de ser una construcción, pero no solamente es eso. De modo que hay muchas construcciones que no reflejan el espíritu de una sociedad, ¿no? De una persona incluso, ¿no? Tenemos el ejemplo de grandes arquitectos en México. La verdad es que en México tenemos la arquitectura en la sangre, ¿eh? Y lo digo porque incluso algunos de nuestros más destacados arquitectos ni siquiera habían estudiado arquitectura, como Luis Barragán, que es, digamos, uno de nuestros máximos representantes. Él era ingeniero, ¿no? Es decir, en cualquier momento que una persona es capaz de decir algo a través de los espacios, en ese momento estamos hablando de arquitectura. Si, no es, si lo que refleja esa construcción es algo sin alma, sin espíritu, probablemente ahí ya nos estamos alejando de la arquitectura. ¿Alguien quiere completar el comentario del arquitecto Olmedo? ¿Alguien tiene algo más que decir al respecto? Bueno, en sí, la arquitectura, al ser dentro de las bellas artes, se incentiva entre lo que son los 4 momentos de juicios estéticos que definen lo que es un bella arte, que sería cantidad, cualidad, finalidad y estilo. Entonces, si nos vamos a esa parte técnica como tal y filosófica de la estética de la arquitectura, podríamos decir que toda aquella construcción o todo aquel espacio que no se contemple con los 4 juicios estéticos que juzgan las bellas artes, estaría fuera de lo que es el contexto de arquitectura. E incluiríamos aquí la parte que menciona el maestro del valor estético, de los elementos estéticos y todo esto, ¿no? Entonces, si plasmamos todo eso de una manera general, eso es lo que no sería arquitectura. Ahora, con los pensamientos posmodernos podemos hacernos 1000 cosas, ¿no? Porque algunos te hablan de antiarquitectura, algunos te hablan de arquitectura para molestar, algunos de arquitectura que te enoja, y esa es su intención. Y mi pregunta es, ¿para qué haces arquitectura que te incomoda, cuya finalidad o naturaleza de la arquitectura es la satisfacción de las necesidades? Esas son de las tantas cosas que ahorita nos preguntamos en este momento que estamos en general en las bellas artes, ¿no? Arquitecto Suárez y arquitecto Escobedo, acaban de tocar un término que me parece muy importante, que fue la palabra estética. Es un término al mismo tiempo un poco ambiguo, porque eso de lo bello y lo bonito y lo bien hecho y que me cause satisfacción o placer visual, ¿no? Me sienta yo cómodo, todo eso tiene que ver con la estética, ¿no? La estética, y si están hablando y coinciden todos en esto del arte y las bellas artes, que está ligado con la estética, ahora ya precisamente el arquitecto Domínguez ha puesto la palabra sobre la mesa. Me gustaría que ustedes dos, el arquitecto Suárez y el arquitecto Escobedo, abundaran un poquito en la importancia de la estética, porque podría ser para alguien algo muy estético, pero para mí no. O sea, esos principios universales de la estética, ¿cómo los manejan ustedes? Y si quieren abundar un poquito más al respecto. Me parece que el arquitecto Escobedo iba a tomar la palabra desde antes, ¿no? Entonces aquí le doy pase para gol. Gracias. Perfecto. En el siglo I hubo un arquitecto excelente, romano por cierto, Vitruvio. Ejemplificó las 3 máximas de la arquitectura. Y en esta secuencia han pasado años de diferentes arquitectos que han tomado la palabra a la hora de construir, y básicamente se reducen 3 puntos importantísimos. Y para Vitruvio y para personas más adelante será la función, la estabilidad y lo estético. Bajo estas circunstancias, desgraciadamente se ha formado una escuela de arquitectura funcionalista que va por la función, y se ha formado una escuela de arquitectura formalista que va por la forma. Pero aquí, justamente como usted bien lo ha comentado, desgraciadamente la estética se vuelve algo subjetivo. Pero la estética va
de la mano de la ética. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros debemos de aprender que bajo estas tres premisas importantes, la función es primero. Segundo, la estabilidad, es decir, que la construcción por ningún momento tenga problemas de estabilidad estructural. Y finalmente, la estética es una consecuencia de las dos primeras. Es decir, si definitivamente funciona y definitivamente es estable, por consecuencia va a ser estética. Entonces, ahí la estética no se vuelve subjetiva, se vuelve objetiva. Contrariamente, como mencionaba el arquitecto Enrique hace un rato, en la actualidad se ha perdido, desgraciadamente, en la mayoría de las escuelas de arquitectura o de las carreras de arquitectura, se ha perdido este énfasis interesante de lo que es la escuela de arquitectura. Si nos vamos a 1920 y tantos, cuando José Villagrán empieza a tomar la materia de composición arquitectónica, logró imprimir en sus alumnos una situación interesante que a la postre él creó su teoría de la arquitectura. Y en su teoría de la arquitectura manejaba los valores estéticos como una parte consecuencia de la funcional, de la cuestión de la estabilidad, de lo social. Ahora, levantó una gran, obviamente, oleada de arquitectos, entre ellos Agustín Hernández, Teodoro González de León y varios arquitectos que siguieron esta pauta y donde nos mostraron, por ejemplo, Agustín Hernández, que afortunadamente sus construcciones muchos las han considerado conformalistas, pero cuando lo escuchamos, que se ha manejado esta parte anterior de las máximas de Vitruvio, nos encontramos que afortunadamente la arquitectura se vuelve, en este caso, estética de una manera objetiva. Ahora, el día de hoy, ¿qué nos sería? Pues todo lo que está en contra de estas máximas sería una construcción, como bien lo mencionaba el arquitecto, y una construcción que definitivamente no tiene función y que le ha interesado al constructor solamente una forma, sacrificando la función, pues obviamente se está metiendo en esculturas urbanas, como bien lo hemos mencionado, como muchos de nuestros alumnos. Es decir, la arquitectura no es escultura urbana, por eso ya existe el rubro de escultura. La arquitectura simple y sencillamente es esta parte importantísima, decía hace un rato, la cuestión obviamente de la función, de la estabilidad y como consecuencia la estética. Gracias. Arquitecto Suárez Castillo. Bueno, desde mi percepción la estética no depende de cada persona, ¿no? Por eso es que es importante, ¿no?, que como arquitectos conozcamos, ¿no?, para quién estamos diseñando. Si estamos diseñando para una familia, bueno, pues tenemos que saber sus gustos, sus colores, qué les gusta hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora sí tratar de realizar proyectos que a ellos les parezcan estéticos, ¿no?, que se sientan confortables, ¿sí? Pero bueno, ya cuando pasamos a proyectos más grandes, proyectos públicos, proyectos privados, bueno, obviamente se toma en cuenta la cuestión funcional, ¿no?, como lo comentaba uno de los arquitectos, ¿sí? Pero también viene lo que es la identidad, ¿no?, ya sea de la empresa o esa identidad que el gobierno busca, ¿no?, mostrar, ¿no?, con sus edificios que construye, ¿sí? Y también, bueno, en muchos de los casos, pues también se trata que dichos edificios, pues sobresalgan, ¿no?, de los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí así, pues ahora sí cada quien tiene su interpretación de lo estético, pero pues ahora sí que hay que saber, ¿no?, adaptarse, saber para quién estamos diseñando y pues ahora sí que poner, ahora sí ese conocimiento que ya adquirimos, ¿no?, en la escuela, con la práctica, pues para representar, ¿no?, esa estética, esa identidad, ¿no?, esa conexión que va a tener las personas, los usuarios con los edificios. Gracias, arquitecto Suárez. Déjenme decirles que en unos momentos más voy a leerles a ustedes, a los invitados, les voy a leer los comentarios y algunas preguntas que la gente que nos ve está escribiendo en el chat del Facebook Live para que pues, también ellos ayudan en el enriquecimiento de la entrevista y de la plática. Hay algunos puntos de vista, hay algunos saludos, hay por aquí algunas dudas, inquietudes, que en un momento más les voy a compartir, ¿no? A la gente que quiera participar está abierto ahí la posibilidad de que nos escriban en la transmisión de Facebook Live. Arquitectos, han pasado apenas 22 minutos, bueno, 20 minutos de transmisión
Yo particularmente ya aprendí mucho, estamos aprendiendo mucho, más allá del término y de lo que uno pensaría, de las funciones del arquitecto, más allá de las casas y todo esto. Y por lo que estuve leyendo acerca de su experiencia profesional de cada uno de ustedes, entonces me he dado cuenta que por aquí pues hay manejo de arquitectura urbana, por aquí vi también experiencia en el área catastral, también por acá veo que hay experiencia en el área internacional, también está la parte de la restauración, más todo lo que, bueno, las casas y todo lo demás, más todo lo que ustedes nos acaban de platicar. Entonces, ¿cuántos tipos de arquitecturas hay? ¿O cuántos tipos incluso de arquitectos hay? Me gustaría que participaran los cuatro desde su área de especialización y que fuéramos aquí haciendo como que un mapa mental de la clasificación o los tipos de arquitectura que hay, porque por lo que yo estoy viendo, pues no nada más decir ahí el arquitecto, ¿no? Sino que hay otras áreas y hay otras subáreas a donde cada uno se ha dirigido. Me gustaría empezar con el maestro Escobedo Méndez. Claro que sí. Bueno, desde la perspectiva personal, yo les diría, me he desarrollado en el aspecto de arquitectura habitacional, que ahí sería un rubro, en la arquitectura comercial, que ese es otro rubro, y en la arquitectura religiosa. Obviamente esto es importante para mí, y obviamente el último rubro sería la arquitectura pública, es decir, desarrollando algunos elementos, y por lo menos esto es vasto, desde luego, pero creo que algunos puntos, por lo menos conmigo, en ese aspecto, no serían todos, desde luego, los que existieran, pero sí en los que yo me desarrollaba. Arquitecto Olmedo Castillo. Sí, la verdad es que en arquitectura no tenemos algo así como una especialidad, ¿no? Es decir, certificada por lo menos, ¿no? Uh-huh. En la medicina encontramos otorrinos, oftalmólogos, etcétera, ¿no? En la arquitectura no tenemos algo tal cual, pero la verdad es que sí hay áreas de especialización. En lo particular, me he dedicado al desarrollo de vivienda de todos tipos, desde residencial hasta vivienda de interés social, y la verdad es que esa es un área que requiere de conocimientos tanto de diseño, también conocimientos técnicos, conocimientos de la normativa y también, bueno, incluso de cuestiones legales, ¿no? Administrativas. Así que me parece a mí que sí, efectivamente hay distintas áreas en donde un arquitecto puede desarrollarse y en cada una de estas tendrá que especializarse y tener conocimientos específicos para el área. No sé si mis compañeros quisieran abundar en el tema. Arquitecto Suárez Castillo. Sí, claro. Efectivamente, ¿no? La arquitectura es una disciplina interdisciplinaria, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que es una carrera, una disciplina que tiene que estar en contacto con otras disciplinas, ¿no? El urbanismo, la ingeniería civil, las matemáticas incluso, ¿no? Con la ciencia, ya que, o sea, necesitamos conocimiento de muchas de estas áreas, del derecho, de la geografía, para poder nosotros desarrollar nuestros proyectos, porque no nada más es conozco a la familia, sino es dónde voy a diseñar, ¿no? En tal lugar, con tal clima, tal orientación, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos saber nosotros de varias disciplinas para poder, ahora sí que realizar nuestra disciplina, ¿no? La arquitectura. Sí, de hecho, bueno, yo en lo personal soy urbanista también. Sí, al terminar la carrera fui a hacer una maestría en urbanismo. Y la verdad es que la arquitectura y el urbanismo van muy de la mano, ¿no? Porque, bueno, el urbanismo planea las ciudades, los desarrollos habitacionales, sí, pero hasta hasta cierto detalle, ¿no? Es el que te dice aquí vas a tener vivienda, de departamentos, de edificios mixtos, pero ya es el arquitecto, ¿no? El que continúa, ¿no? Va más hacia el detalle, ¿no? Tantos niveles, tales acabados, etcétera, ¿no? Entonces, son disciplinas complementarias, ¿sí?
con las que, bueno, con las que trabajamos. O sea, no podemos hacer nosotros la arquitectura solamente estudiando arquitectura, ¿no? O sea, necesitamos saber de varias disciplinas, ¿no? Que de hecho en la carrera las vemos, ¿no? Yo precisamente en CEUNI doy 2 materias de urbanismo precisamente para mostrarle a los alumnos, ¿no? Esa importancia que tiene la arquitectura con la ciudad, ¿no? Esa conexión que debe de haber, ¿sí? Porque no debemos de desarrollar proyectos no solteros, ¿no? Que lo pongo aquí y no me importa lo demás, sino que debe haber una relación, ¿no? Con el tejido urbano, con la población, con las actividades que se están desarrollando, para que así el proyecto, pues, aporte, ¿no? Tenga esa relación simbiótica, ¿no? Con el territorio y con la población. Gracias. Finalmente, para cerrar esta pinza, arquitecto Juan Enrique Domínguez. Sí, mira, ahí que te estoy viendo, por lo menos veo 5 especializaciones en las que se puede tener el arquitecto. Tienes tu mueble de madera, ahí hay una especialización. Tienes el propio espacio en el que estás dando estamos transmitiendo, hay una especialización. Ese mobiliario en el que estás sentado, ahí hay una especialización. Esos audífonos en los que tienes, hay atrás un diseñador industrial en las que puede entrar un arquitecto, esa es una especialización. La mesa en donde tienes todas esas consolas, ahí hay una especialización. Entonces, tan sencillo como todo lo que tenga espacio tiene un proceso. Y ese proceso, ahí interviene el arquitecto. Llámese como lo quieras llamar. Qué buen punto, ¿eh? Sí, es muy buena observación. Voy a leer algunos comentarios de la gente que se conecta con nosotros. Tiene que ver con preguntas, puntos de vista, incluso saludos. Los están viendo también alumnos, exalumnos. Dice por aquí Miguel Ángel Mora, buenas tardes, orgullosamente egresado del CEUNI Golfo Centro, excelente carrera, saludos. Claudia Zárate, excelente egresado. Alejandro Blancas, arquitectura e ingeniería civil, las 2 carreras más bellas. Gregorio Márquez saluda. Igual María Elena pone aquí, hola Elena, Generación CEUNI. Miguel Ángel Mora saluda, Generación CEUNI 2009. Alberto Jesús Gutiérrez dice, voy a soltar las preguntas y ustedes quien la quiera pescar. ¿Por qué ya no se realizan construcciones con estilos artísticos? A mí me parece también así como subjetivo, ¿no? Pensar en el estilo artístico, ¿qué es el estilo artístico? Para ti es artístico, para mí tal vez no. Dice por acá también Juan José Romero, la arquitectura comienza donde termina la ingeniería. Lima Jané, un cordial saludo al arquitecto Olmedo, un excelente docente dentro de la Escuela de Desarrollo Urbano. Fernanda Gracias. Holguín, excelentes docentes dentro de la licenciatura de arquitectura. Y Cris López, buenas noches, primera generación de arquitectura 2004. Pues a todos ustedes, muchas gracias por escribir. Aquí estamos pasando los mensajes a los invitados. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún punto de vista, bienvenidos aquí, ¿no? Alejandro Blancas, dentro de la arquitectura, ¿cómo ven el área estructural? Aquí hay 2 cosas entonces, ¿no? Primero este asunto de la inquietud de por qué ya no se realizan construcciones con estilos artísticos. Me gustaría comentar en algo, alguien de ustedes, y que dentro de la arquitectura, ¿cómo ven el área estructural? ¿Quién quiere participar? Bueno, si me permiten. Sí, adelante. La verdad es que este tema de los estilos artísticos es que no es algo que, digamos, que lo tengamos de hecho de antemano, ¿no? Sino que lo vamos creando en el momento. O sea, lo que estamos haciendo hoy, digamos, no le podemos poner nombre a lo que estamos construyendo, a diseñando el día de hoy, ¿no? Ya la posteridad dirá qué estilo acabará siendo, como nosotros hemos nombrado los estilos del pasado, ¿no? Lo que sí puedo decirles es que yo creo que el arquitecto sí tiene un lenguaje. O sea, el lenguaje arquitectónico digamos, es una gramática a través de la cual nosotros articulamos un proyecto, desde la idea original de un proyecto hasta todas sus partes, de tal forma que podemos hacer una composición con un cierto orden, con una cierta belleza. Voy a poner un ejemplo. Nosotros contamos, por ejemplo, con elementos del lenguaje como la repetición o el ritmo.
Es decir, así como en todas las artes hay un lenguaje expresivo, digamos, en la pintura tenemos el color, la perspectiva, la textura, la profundidad. Bueno, en arquitectura también tenemos nuestros elementos de lenguaje. También, por ejemplo, la escala del edificio, la aproximación al edificio, el color, la textura, los materiales, las áreas circundantes. Es decir, todos estos elementos son parte de este lenguaje que aprendemos en el aula y que lo llevamos a la práctica cada vez que hacemos un diseño. Es decir, nosotros como arquitectos, espero mis compañeros pudieran ratificar esto, pero estamos constantemente tratando de poner orden, de que sea algo con una composición correcta, que sea armonioso. Y para ello, bueno, echamos mano de estas herramientas. ¿Alguno de los participantes quiere opinar? Bueno, la pregunta es por qué no se desarrolla más un estilo artístico. Principalmente sí se desarrolla el elemento artístico, pero si tú quieres ver ornamentación barroca, con almohadillados y todo eso, ya no existe. ¿Por qué? Porque cada arte es hija de su tiempo, ¿sí? Establecimos de que cada proceso tiene una forma de manifestación estilística y empezamos desde la época modernista, que se empezaron a desarrollar tantos estilos arquitectónicos que hasta ahorita es increíblemente difícil perseguirlos a la época contemporánea, que estamos hablando del posmodernismo. El posmodernismo nos implica o nos dice que cada quien percibe el sentimiento arquitectónico o el diseño arquitectónico como mejor le convenga con todos estos elementos que nos acaba de mencionar el maestro. Por lo tanto, sí hay estilos. Podemos decirle estilo contemporáneo a los más de 250 estilos que se están haciendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen un concepto. Ya no es formal. Es decir, ya no vas a tener la cornisa de Ricoletto, o no vas a tener el arco de medio punto, y los 250 estilos van a ser. No, de hecho, no parece ninguno con lo otro, pero conceptualmente hay una forma estilística detrás. Entonces, a partir del posmodernismo, ese concepto se volvió más conceptual que formal. Y a partir de ese momento tenemos, con eso te digo todo, hay tantos estilos como arquitectos existen, ¿sí? Y cada uno a la época de hoy es válido. A lo mejor van a venir 40, 50 años y van a decir, lo que hicieron está mal. Pero respondía a una época, que responde a una época de globalización, a una época en donde se permite todo, en donde las identidades son de cada quien y no están regidas por un organismo, en donde hay diferentes aperturas a diferentes civilizaciones. O sea, esa parte de los 250,000, y que tenemos que respetarlo porque nos tocó vivir, forma parte de nuestra mentalidad posmoderna. Aunque tú no lo puedas percibir, pero sí hay, que a lo mejor ya no esté la cornisa, o ya no esté el imafronte, o ya no esté los remates mixtilíneos, porque eso correspondía a su tiempo. Hoy nos toca otras formas de ver la arquitectura. Gracias. ¿Quieren apuntar algo, maestro Escobedo, maestro Suárez? Bueno, yo sí. Bueno, como lo comentaban los maestros, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, de hecho, en teoría no existen los estilos, ¿no? Porque los estilos son aquellas formas de hacer la arquitectura, ¿no? Que siguen ciertos lineamientos, ciertos cánones, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Después en esta arquitectura contemporánea, que se denomina así, no existen estilos sino tendencias, ¿no? Como lo comentó el maestro Guillermo, en 50, en 100, 200 años, ya que se pongan a analizar lo que hicimos, ¿no? Pues es que esta arquitectura tiene tal característica que comparte con esta, entonces ya podemos hablar de estilos arquitectónicos, ¿no? Entonces, hoy en día no hay estilos,
más que nada hay tendencias arquitectónicas, ¿no? Y como lo dijo el maestro Enrique, bueno, pues ahora sí, eso ya depende del gusto de los arquitectos, también del cliente, ¿no? Porque el cliente te dice, es que me gustó eso que había ahí, pero con tales materiales, con tales colores, con tales texturas. Entonces, bueno, el arquitecto pues también no va experimentando, va ahora sí haciendo su propia huella, ¿no? De hecho, muchos de los arquitectos conocidos, ¿no? A nivel mundial, podemos observar, ¿no? Que aunque su arquitectura es contemporánea, pues sus edificios, o sea, replican formas, colores, texturas, materiales, ¿no? Entonces, los podemos identificar, ¿no? A el edificio de Bilbao de Getty con las torres el rascacielos que hizo en Nueva York, ¿no? Son características, ¿no? Que ya cada arquitecto va realizando, ¿no? Se va creando su propia identidad, ¿no? Como arquitecto. Gracias. Maestro Enrique, voy a regresar con usted porque aquí hay una pregunta que tiene que ver con el comentario que hizo anteriormente. Pregunta Fernando Alguín, ¿qué estilo predomina actualmente arquitectónicamente? Como lo dijo el maestro, en la teoría es que no hay estilos, son tendencias. Y la tendencia es, actualmente hay una que se llama neopostmodernismo, que es una cosa basada en globalización, en identidad de género, en atribuir todo, en agarrar todo. Dígame usted formalmente cualquier tipo de forma. Lo que mencionaba el maestro Marcial de la escultura, encontramos en este neomodernismo, encontramos este tipo de arquitectura. Tenemos desde la arquitectura monolítica que se hace con acero, que se hace con piedra, que se hace con concretos armados, generando una estructura monolítica, hasta una arquitectura virtual en donde se realizan paneles de iluminación, inclusive paneles de computadora alrededor de un edificio. Eso sería impensable en la arquitectura moderna, y si nos vamos en el lenguaje clásico, es impensable porque el edificio te debe de hablar por ti mismo, no que el edificio genere expresión y literalmente hable por sí solo. Entonces, esa es más o menos la tendencia que estamos generando. Ahora, fíjese, esa es la tendencia que estamos utilizando actualmente, pero la que se está premiando es la arquitectura social, la arquitectura que se desarrolla en entornos donde los grupos de personas hacen su propia arquitectura, no como una arquitectura vernácula, pues se le dan ciertas características, y esa es la que se está ahorita premiando hagan de cuenta que en los grandes eventos de esta magnitud, la arquitectura social, la arquitectura contextual. Eso es. Arquitecto Escobedo, pensando en todo esta información que nos están compartiendo, que nos estamos adentrando mucho ya en temas muy apasionantes y que siguen la liga y la línea, yo me pongo a pensar en los muchachos, en la gente que piensa, sueña con ser arquitecto, ¿no? Que se siente atraído por la vocación de la arquitectura. Estos muchachos que están a punto de tomar decisiones tan importantes como, bueno, estar en arquitectura o mejor otra cosa, o hay un área que sea más o menos afín, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué deben tomar en cuenta los futuros estudiantes de arquitectura, incluso los que están ahorita estudiando? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué deben tomar en cuenta antes de iniciar la carrera o durante, ¿no? Antes de terminar y todo lo demás? Porque ya estamos hablando de muchas cosas que van más allá de la construcción, del diseño, de todo esto, ya ahondamos en otras cosas. Entonces, me gustaría hacer aquí un alto en el camino para preguntarle a usted, ¿qué considera usted que hay que tomar en cuenta antes de ser arquitecto o antes de empezar a estudiar arquitectura? Claro, yo creo que una de las cosas importantísimas es que el joven debe sentir una pasión especial por la creación. Y el joven tiene esa oportunidad de crear, y llámese formas, llámese espacios, va a tener una oportunidad grande, o la arquitectura le va a ofrecer una oportunidad especial para poderse desarrollar en ese sentido. De hecho, creo que una de las cosas maravillosas que la carrera nos ofrece es poder aplicar diferentes disciplinas dentro de lo que es la arquitectura. Ese sería un punto, pero también creo que es importantísimo que el joven tenga
un perfil destinado hacia la cuestión de la proporción, de la estética, del equilibrio, del carácter, de todo ese tipo de situaciones quizá un poco abstractas, pero que de alguna manera las va a aterrizar en la carrera de arquitectura. Pero también una de las cosas importantísimas que creo que sí no puede uno callar es el hecho que por ahí le hicieron una pregunta, y es el hecho de que debe de tener, pues ahora sí que un respeto especial por las cuestiones matemáticas y físicas. Es decir, aun cuando el arquitecto quizá no esté destinado definitivamente al diseño estructural, pero sí debe de tener un criterio especial para saber hasta qué punto lo que va creando, el papel todo lo soporta, hoy diríamos virtualmente nos soporta cualquier cosa que nosotros pensemos, pero ya en la realidad es importantísimo que el joven tenga, pues ahora sí que un amor hacia estas áreas. Entonces, diría yo en pocas palabras, por la cuestión de la estética, por la cuestión de la creación, por la cuestión matemática y física, desde mi pobre punto de vista. Gracias. Arquitectos, ¿alguien que quiera comentar al respecto de lo que Sí, está diciendo? Sí, a mí maestro, me maestro gustaría Olmedo. añadir a mí, creo que el arquitecto Marcial tiene mucha razón. Somos más que diseñadores. Yo quisiera hacerles un comentario. Fíjense que en Estados Unidos la carrera de arquitecto es solamente como diseñador. Es decir, el licenciado en arquitectura no es un constructor, no tiene una licencia como constructor. En México, en cambio, y en la mayor parte del mundo, los arquitectos somos constructores. Ujú. Y a mí me parece que sí hay un vínculo indisoluble entre el arquitecto diseñador y el arquitecto constructor, porque al fin y al cabo, eh, el propio proceso de construir nos da luz sobre el diseño y viceversa. Pero fíjense, no solamente nos quedamos en estas dos áreas. El arquitecto también puede ser administrador. El arquitecto como administrador tiene todo un campo de acción. Es decir, la verdad es que la carrera de arquitectura nos da muchas posibilidades. A mí me parece que a los 18 años que tenemos que tomar una de las decisiones más importantes de la vida, que es elegir una carrera, pues probablemente no estamos totalmente capacitados para tomarla, pero hay que hacerlo. Bueno, yo les diría que la arquitectura, si les gusta el diseño, si les gusta construir cosas, si les gusta ver cómo se arman las cosas, puede ser la carrera que les satisfaga, que les llene, que les motive y que también consideren que ya en la práctica, en el día a día, la verdad es que nosotros hacemos muchísimas cosas. Es decir, podemos dedicarnos a cuestiones de arte, podemos dedicarnos a temas administrativos, a temas legales incluso de la construcción, a temas de construcción práctica, en obra, o bien en gabinete como diseño estructural, aparte del diseño. O sea, realmente nuestra carrera en ese sentido, abre un campo enorme para cualquier persona. Eso es. Maestro Enrique, si tiene usted un punto de vista al respecto, ahora me gustaría escucharlo, pero aparte me gustaría ya que tocáramos este tema, que por lo que veo vamos para allá un poco, de la responsabilidad del arquitecto. Esto es, yo sé que a lo mejor si pensamos en un doctor, bueno, tiene la responsabilidad de la salud de una persona con el riesgo a lo mejor de un maltratamiento, de que se muera, etcétera, ¿no? Si pensamos incluso en algún oficio, ¿no? En un mecánico, en un ingeniero, en un químico, todas las carreras tienen una gran parte de responsabilidad y al mismo tiempo tienen riesgos de que algo no salga bien y que vaya a haber ciertas consecuencias. En el área de la arquitectura, maestro Enrique, me gustaría aparte si tiene otro punto de vista al respecto de lo que estaba comentando el arquitecto Olmedo, que entráramos un poquito acerca de la responsabilidad y los riesgos de esta vocación. Bueno, nada más quería complementar lo que decía el maestro. Sí, sí, adelante. Que inclusive la arquitectura te puede llevar por lugares que nunca pensaste. Un ejemplo, su servidor. Por ejemplo, yo el trabajo que hago es más de arqueología, más que de arquitectura.
cuando restauro, tengo elementos más de arqueología que un proceso totalmente arquitectónico. Y me vas a ver, y conozco gente que está de curador de museos siendo arquitecto, ¿sí? También conozco desarrollos de software para videojuegos en entornos que también son arquitectos. Entonces, como se lo comenté, el espacio es todo lo que incluya el espacio, ahí tiene que estar un arquitecto. Ahora, fíjese, le voy a comentar una anécdota. Hay muchos procesos. Le voy a hablar de mi parte de restaurador, de parte de la ética. Cuando yo doy clase con los compañeros, primero se echan a las manos cuando les digo, ¿saben qué? El respeto al patrimonio es muy importante y les enseño las leyes sobre el INE. Me dicen, oiga, profe, ¿cuáles son las disposiciones que se tiene para tomar un elemento elemental? Y les saco una listota, maestro, en donde está tener tu cédula profesional, ser DRO, ser aparte una cédula. Cuando estamos hablando de patrimonio, tienes que tener una cédula que te deje manipular el patrimonio, como puede ser un arqueólogo, un historiador o un restaurador. Aparte, debes de tener un historiador que te avale esa manipulación del objeto arquitectónico. ¿Y todo para qué? Porque todo tiene que ir en regla. Estamos hablando que la responsabilidad que tiene un arquitecto, porque no solamente es la seguridad que debe de tener el edificio para con las personas, darles seguridad y brindar que dentro de lo que están no se va a caer, sino tiene otra responsabilidad más allá. Uno es con la sociedad, ¿sí? Con la historia, con el patrimonio y con la cultura. Esas 5 partes te la está diciendo cada una de las licencias que tú debes obtener para sacar el patrimonio, para manipular, en este caso, la parte del patrimonio. Entonces, no solamente la cuestión técnica del arquitecto, ¿sabes qué? Yo tengo mi cédula, porque sí te la piden, sí, yo tengo mi cédula y ya puedo trabajar, No. Aparte de eso, tienes una seguridad, tienes una responsabilidad estructural. Tienes una responsabilidad social, una responsabilidad histórica y una responsabilidad cultural. Entonces, cuando te das cuenta de todo ese embrollo en el que te metiste, ay, nanita, si sientes las cosas, porque el castigo va desde estar en la cárcel, porque es tal cual, hasta lo mínimo que te pueden hacer es retirarte tu cédula. Entonces, pies de plomo en cada una de estas partes. Es muy bonita la carrera, pero también está llena de muchos licencias, obstáculos, pero vale la pena todo esto. Gracias. Arquitecto Suárez Castillo. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? La arquitectura es mucha responsabilidad, ¿no? Es cuestiones éticas también, lo que les comento a mis alumnos, ¿no? O sea, cuando salgan, o sea, ya se les enseñó cómo se tienen que hacer las cosas, los reglamentos que deben de seguir, los procesos, sí, pero en muchas ocasiones, a veces en el campo laboral, pues están trabajando en constructoras o el cliente, ¿no? En particular le dices que quiero que me lo hagas de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene también una responsabilidad hacia la arquitectura, ¿no? Porque cuando nosotros, por hacerle caso al cliente, a la constructora o a quien sea, que por los materiales o que quiere que el espacio sea así, que ponga ventanas donde da el sol toda la tarde, ¿no? Entonces tenemos esa responsabilidad que si lo hacemos mal, el cliente no va a decir, es que fue mi culpa, ¿no? Va a decir, es que tal arquitecto fue el que hizo esto, ¿no? Y por eso es que mi casa es muy calurosa. O es que tal arquitecto hizo tal cosa y por eso se cayó el edificio, por eso es que tiene problemas estructurales, ¿no? Entonces, yo creo que es responsabilidad, ¿no? Consigo mismo, con la profesión de la arquitectura, sobre todo ética, ¿no? Que si te están pidiendo que hagas algo que tú sabes que no debes hacer, pues no lo hagas, ¿no? Porque como lo comentó el maestro Enrique, te puedes meter hasta en problemas legales, ¿no? Hasta la cárcel puedes terminar, ¿no? Y si no, al menos tu reputación ya quedó por los suelos, ¿no? Es que no vayas con fulanito porque él me hizo la casa y o sea, está muy colorosa, está mal orientada y lo que quieras, ¿no? Sí, eso. Tenemos mucho esta
costumbre, ¿no? De decir, le voy a hablar a mi abogado, le voy a hablar a mi doctor, le voy a hablar a mi contador, le voy a hablar a mi arquitecto. Mañana que venga mi arquitecto, que lo cheque mi arquitecto. Entonces, poseemos a los profesionales de las áreas y decimos, le voy a hablar a mi arquitecto. O, pues es que mejor le hablo a mi arquitecto y no que lo haga y lo construya y lo diseñe fulano de tal, que es un señor que se ha dedicado mucho tiempo, bla, 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 etc. Ya saben ustedes a lo que me refiero. Hablemos de los dineros en el sentido de, ¿conviene hablarle a mi arquitecto? Y esto es una buena inversión, no inversión, sino que es lo correcto, ¿no? Es lo correcto hablarle Sí, al claro. arquitecto o qué pasa si no lo hago, ¿no? Porque, ¿y qué tan caro es? ¿Qué tan caro es hablarle a mi arquitecto? ¿Con quién empiezo? ¿Quién quiere tomar la palabra en este tema? Si me permite, Sí, yo comento. sí, Sí. maestro Suárez. Bueno, entonces, pues yo creo que es imprescindible, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo la casa desde cero, ¿no? Porque, como lo comenta usted, a veces nos vamos, ¿no? Con el maestro albañil, ¿no? Que es que él ya ha diseñado, bueno, ya ha construido muchas casas y pues, va a ser la mía, ¿no? Pero Sí, lo sí. que no tienen en cuenta es que, pues, los espacios quizás no tienen las mismas dimensiones, el cliente, bueno, en esa casa que él hizo tenía menos ventanas y esta ya tiene más ventanas, ¿no? Entonces implica una cuestión, ¿no? Pues de tener ese conocimiento, ¿no? De saber las cuestiones estructurales, ¿no? Que por cierto lo mencionaba uno de los alumnos, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos tenemos en los que, bueno, nosotros no manejamos completamente las estructuras, ¿no? Entonces tenemos que mandar a llamar a un ingeniero, ¿no? Entonces, cuando uno manda a llamar a un arquitecto es porque él tiene el conocimiento y se junta, ¿no? Su equipo es de gente que tiene el conocimiento en todas las áreas, ¿no? De la construcción, el diseño. Y pues, como me decía una de mis maestras en la universidad, ¿no? Ahora sí, si quieren hablar del arquitecto ahorita, pero se van con alguien que lo hace más barato y al final pues van a tener que mandar a llamar al arquitecto porque lo que le hicieron está mal, bueno, quizás no inmediatamente, pero a largo plazo, bueno, corto o largo plazo, pues va a haber problemas y al final van a tener que llamar al arquitecto, ¿no? Además, sobre todo, ¿no? Cuando estamos haciendo un patrimonio, ¿no? Construyendo casas, ¿no? Eh, Cuando se hacen los avalúos, por ejemplo, se ve, ¿no? Es que un arquitecto es el que te diseñó tu casa, ¿no? Si no te diseñó el arquitecto tu casa, pues entonces tu metro cuadrado de construcción ya vale menos, ¿no? Que el que sí se la diseñó. Es que el arquitecto te lo construyó con los papeles y todo en regla. Ah, es que tu casa pues, vale tantos pesos, ¿no? Por metros cuadrados. Si no lo hizo, entonces, pues la verdad es que la gente a veces por querer ahorrarse el dinero, pues no llama al arquitecto, pero al final sale perdiendo. Eso. Maestro Enrique, ¿iba a comentar algo? No. Bueno, depende para qué lo quieres al arquitecto también. Mira, te voy a pasar un dato. Dice que el 70% de las patologías que presentan los edificios son por mal diseño. El otro es por falta de mantenimiento. Estamos hablando, y solo el 1% son por desastres. Estamos hablando que la mayoría de ellos es porque ni siquiera está pensado adecuadamente los espacios, que a lo mejor no te crea una patología o un daño en 2 años, pero a lo mejor en 10 años sí. Con el arquitecto prácticamente tienes la ventaja de que esas patologías se van a reducir. No te estoy diciendo que no puede haber vicios ocultos. Obviamente todo es inherente, es factor humano, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ese 70% de tu grieta en tu casa, de tu asentamiento, de tu proceso de construcción, de tu levantamiento, de tu desprendimiento de aplanado, se puede reducir con la utilización con un telefonema al arquitecto. Oye, ¿cómo le hago con este proceso? Es caro dependiendo de lo que solicites también, ¿sí? Ok. ¿Algún comentario, arquitecto Olmedo? Bueno, sí, yo creo que hay en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la verdad es que como retomando un poquito la definición de arquitectura, creo que nosotros sí nos preocupamos mucho a la hora de diseñar para que la gente que va a habitar esos espacios pueda vivir vidas más plenas. Es decir, nos preocupamos no solamente porque funcione bien el edificio, que debe serlo, debe funcionar bien, sino porque también tenga espacios que ayuden a una vida mejor, ¿no?
como un ejemplo, les puedo platicar, ¿no? De una cliente que ama las plantas, ¿no? Ama los jardines. Bueno, el diseño que acabé haciendo fue alrededor de un jardín central, es decir, su casa, el espacio principal de su casa es un jardín, alrededor del cual se organizó todo el resto de la construcción. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que sí vale la pena contratarnos, porque créanme que podemos ayudar a que esos espacios sean más adecuados para vivir. Pero también en el otro sentido, en el sentido económico, yo les diría que una evaluación, en el trabajo de un evaluador, el diseño arquitectónico sí tiene un impacto en el valor de un edificio. Eso es definitivo. Y más a largo plazo. Es decir, ustedes podrán ver cualquier ejemplo de una construcción bien diseñada, como mencionaba el arquitecto Marcial hace un momento. Frank Lloyd Wright, 1935. Bueno, esa casa probablemente valga más hoy de lo que costó en su momento. Y definitivamente a largo plazo, ustedes pueden ver que las construcciones que realmente tienen un buen diseño arquitectónico nunca pierden su valor. Conforme pasa el tiempo, al contrario, van adquiriendo mayor valor. Y como ejemplo final, cualquiera de nuestras hermosas casas del centro histórico son casas que tienen más de 400 años, algunas de ellas, y siguen teniendo un enorme valor arquitectónico. Así que yo creo que por muchos sentidos, tener a su arquitecto de cabecera es lo mejor. Gracias. ¿Algún Maestro, comentario? nada más quisiera, Dígame. nada más quisiera con el maestro, fíjese, esa casa que mencionó tanto el maestro Marcial Escobedo, el año pasado ya forma parte del patrimonio artístico, patrimonio cultural de la humanidad. Esa casa de Frank Lloyd Wright. Para que vea hasta dónde puede llegar el proceso de una casa bien diseñada. Maestro Escobedo. Pues creo que definitivamente la gente se pierde esta oportunidad de que un arquitecto forme parte de su vida en este sentido. Y bajo esas circunstancias creo que la gente debe de abrir más los ojos en este aspecto por todas las cosas que ya se han comentado anteriormente. No sabemos de estos jóvenes nuevos que quieren construir, que quieren entrar, perdón, a la carrera de arquitectura. No sabemos si entre ellos existe algún Agustín Hernández, algún Frank Lloyd Wright o alguien de importancia. Que bueno, pues creo que vale la pena que estos jóvenes, pues si están todavía luchando entre qué van a estudiar, pues esta es una excelente oportunidad para que ellos puedan decidir sobre, personalmente creo que si yo, desde luego que en algún momento tengo que morir, pero si volvieran a ser, volvería a ser arquitecto. Entonces, que mis queridos alumnos o los que están por estudiar, vean que están por entrar a una excelente carrera en donde les va a dar ciertamente muchas responsabilidades, pero al final del caso, excelentes satisfacciones en su desarrollo profesional. Gracias. Recta final de la transmisión. Voy a leer los últimos mensajes de la gente que está conectada. Voy a leer comentarios. Cuando llegue a una pregunta, aleatoriamente le voy a pedir a alguno de ustedes que la conteste, a lo mejor brevemente, para ya empezar a despedir la transmisión. Miguel Ángel Mora Flores dice: podemos crear y dar conocimiento a un nuevo estilo arquitectónico gracias a la situación actual, pues las necesidades cambian con estas tragedias. Samantha de León, buenas noches, excelentes docentes. Felicidades por el webinar, saludos. Abril, hola, muy buenas noches, hola. Rickson, muy cierto los comentarios. Oscar Lezama, hola, buenas noches, hola. Anlelo, buenas noches, saludamos. Claudia Sara te dice, es correcto lo que dice el arquitecto Olmedo. Eso pasa en Canadá, no solo es ser arquitecto, sino tener en la misma carrera una especialidad. Es un área muy extensa y con un compromiso ético profesional, porque el arquitecto tiene muchas responsabilidades en nuestras manos. Vidas de las personas que conviven en un espacio diseñado por un arquitecto. Fernando Holguín, el único problema es cuando piden experiencia sin dar la oportunidad de empezar desde cero. Hugo Lozada, ser arquitecto, responsabilidad y el valor ético. Antonio Cerrada, dicen que la mitad se aprende en el salón de clases y la otra mitad en obra. Es una pregunta. En tiempos de pandemia, ¿cómo aprenderemos la parte de la obra?
Maestro Enrique. Wow, en tiempos de pandemia y en tiempos sin pandemia. Como dicen aquí, la universidad es solo la base. La experiencia que puedes generar ya estando tú en esos problemas, viviéndolos, ya te puede, ya cambia totalmente tu mentalidad y te doy una experiencia mía. Yo cuando salí de la carrera, yo estaba paniqueado. ¿Por qué? Porque a mí solamente me enseñaron concreto y concreto armado, era todo lo que sabía hacer, concreto para arriba, concreto para abajo, y que no podías hacer ciertas cimentaciones porque no te daba el concreto armado y que no sé qué cosa de concreto armado. Cuando yo conocí distintos tipos de concreto, materiales, aleaciones, aceros, plásticos, y dije, ¡wow! Se me abrió el mundo así. Digo, trabajo yo en industria y los materiales que tienes en la industria, así, te lo juro, cambió toda mi forma de ver el mundo. Entonces, vuelvo y digo, es difícil generar una experiencia que la necesitas en situ, pero no lo es todo, ¿sí? No lo es todo. Gracias. Claudia Sara te dice, al doctor le llamas cuando estás enfermo. ¿Por qué no llamar al arquitecto para cuando algo esté mal en una casa? A lo cual Ricardo Rodríguez dice, excelente pregunta. Al doctor le llamas cuando estás enfermo. ¿Por qué no llamar al arquitecto para cuando algo esté mal en casa? Arquitecto Suárez Castillo. Sí, efectivamente, ¿no? Como les comentaba hace rato, ¿no? Es importante que, bueno, uno esté en contacto con el arquitecto, ¿no? Porque, pues, si tenemos algún problema, ¿no? De hecho, incluso, ¿no? Si tenemos problema con el desagüe, cosas, ¿no? Que pasan con el uso, pues el arquitecto, bueno, ya tiene a su equipo, ¿no? Entonces, pues él te recomienda, ¿no? Pues fulanito te va a hacer un buen trabajo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Todas las cuestiones que tengan que ver con los proyectos, pues mandar a llamar al arquitecto, ¿no? Sobre todo porque él diseñó, él conoce, ¿no? Cuáles son las posibles situaciones, perdón, que ocasionan los problemas, ¿no? Y pues como ya tiene un equipo, ¿sí? Pues es más fácil, ¿no? Que la respuesta, bueno, a que una respuesta pronta al problema. Gracias. Josué Monarca, te saludamos. Hola, bonita noche. Majo Jaramillo dice, no me quedó claro qué no es la arquitectura. Arquitecto Olmedo. Muy bien. Yo comentaba el hecho de que nosotros como arquitectos sí diseñamos espacios que ayuden a vivir una vida más plena a las personas. Por supuesto que no es un concepto fácil de definir, ¿eh? Yo diría que se requiere de ciertos conocimientos, digamos, de arquitectura, de arte, para poder hacer una distinción. Uh-huh. A mi parecer, que sea un espacio hermoso y que ese espacio permita que las personas vivan mejor de lo que podían vivir en otro espacio, eso sí define, pues, qué es el espacio arquitectónico. Ahora, ¿dónde está la frontera hacia lo que no lo es? Híjole, probablemente tiene que ver precisamente con el tema de la belleza. Por eso creo que insistimos mucho desde el principio todos en recalcar que la arquitectura sí es un arte. Definitivamente, creo que para ser arquitecto nos tenemos que considerar artistas. Y a partir de ese punto, me parece que más allá de eso, es que ya no es arquitectura. Por supuesto, como les digo, creo que es importante tener estos conocimientos para poder distinguirlo. Incluso, por ejemplo, nos pasa igual cuando vemos una pintura. Es decir, yo puedo pintar algún cuadro, pero ese cuadro no necesariamente es una obra de arte. Tiene que cumplir con ciertas, digamos, con ciertas reglas de lo que es el arte como para poderse considerar así. Así que esa frontera yo la definiría
justamente con esta parte tan importante del diseño arquitectónico que que tiene que ser artístico. Gracias. Hugo Lozada, cuando no hay ética y responsabilidad de la sociedad y el cliente, no creen en el arquitecto. Fernanda Holguín, el mantenimiento es esencial en cualquier estructura, no todo es diseño. Dice acá Mercedes Márquez. Un abrazo para ti, Mercedes. Gracias a Rafa, a Marcial, a Enrique y Memo. Siempre es un placer escucharlos. Miguel Ángel Mora, hablar al arquitecto es inversión y costo-beneficio reflejado a largo plazo. Claudia Zárate, buen equipo de arquitectos, nos acompaña en CEUNI, en el área de arquitectura. Gracias, compañeros docentes, muy orgullosa de tenerlos. Rixo, gracias, arquitectos, saludos a todos. Abril, gracias por su tiempo y por sus opiniones. Así es, la experiencia se va generando con el paso, me encantó volver a verlos. La construcción, dice Alejandro, no se puede detener, pero se pueden modificar las técnicas y procesos constructivos. Y Fernanda, agradecida por tener excelentes maestros mientras cursa la licenciatura. Último comentario del maestro Escobedo que me gustaría que fuera relacionado con el futuro, con la proyección de la dónde vamos, sí, con la pandemia, no con la pandemia, en las nuevas escuelas, ya hablamos de estilos, de un montón de cosas. Y bueno, pues preguntar lo que uno a uno le preocupa cuando va uno a empezar una carrera, ¿no? ¿Habrá chamba? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá futuro? Maestro Escobedo. Perfecto, desde luego, aun cuando somos demasiados arquitectos, la verdad es que algunos vamos desapareciendo por la misma edad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí la importancia de esta situación, la pandemia, que incluso ahorita estamos padeciendo, nos va a dar la oportunidad de empezar a diseñar bajo otra óptica, desde luego. Sin embargo, creo que tendremos las oportunidades porque pues obviamente hay las posibilidades. Aquí lo importante de esto, por ahí, en alguno de los comentarios que hicieron, está fundamentado sobre la ética, acabaron de mencionar. Creo que el arquitecto, el nuevo alumno que está pensando en estudiar arquitectura, debe saber que el arquitecto tiene que ser muy versátil. Es decir, tiene que, en cierta forma, dominar diferentes áreas dentro de la arquitectura y obviamente eso lo va a ver al momento que vaya estudiando. Hay algunas personas que les va a gustar quizá más el dibujo, por decirlo de alguna manera. Quizá esté diseñando en gabinete. A algunos les gustará más la obra y quizás irá más a construcción. Algunos serán más metódicos y quizás irán a administración. A algunos les encantarán las estructuras y se irán por el área del diseño estructural. A algunos les encantará determinar el valor de los inmuebles y entonces será evaluación. Es una gama infinita que nos ofrece nuestra carrera. Si somos versátiles, ahorita, por ejemplo, en tiempo de pandemia, pues la construcción desapareció mucho o está muy baja en relación a otros momentos, pero no necesariamente tendríamos que estar haciendo construcción si dominamos, por ejemplo, el aspecto de la evaluación, o como en el caso de nuestro compañero arquitecto, la restauración de inmuebles, etcétera. O en el mejor de los casos, pues obviamente creo que se nos abre la oportunidad, ¿por qué no decirlo?, de poder compartir nuestras experiencias a nuestros queridos alumnos, que sería otra forma versátil de poder incursionar en esta área de la arquitectura. Arquitectos, les agradezco mucho el tiempo, la disposición, las experiencias, los consejos, el contenido, la información, todo lo que hemos aprendido, la orientación, por supuesto, su compromiso con nosotros y pues por habernos acompañado en esta utilísima y muy, muy interesante plática. Inge, quiero ya para terminar agradecer a mis compañeros José Antonio Vázquez y a Héctor Casco en la producción del video del departamento de 360 grados. Muchas gracias. Arquitecto José Marcial Escobedo Méndez, muchas gracias por compartir. Un placer, gracias. Arquitecto Juan Enrique Domínguez Pérez, muchas gracias por la aportación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Arquitecto Rafael Suárez Castillo, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y arquitecto Guillermo Manuel Olmedo Castillo, muchísimas gracias también por todo lo que aportó esta tarde. Muchas gracias, quedo muy agradecido y que tengan muy buena noche. A nombre del Sistema CEUNI, Alejandro Ramírez se despide de ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches.